Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como en cada ocasión, un nuevo podcast de Compliance sin Fronteras. En esta ocasión hablaremos de un tema que es muy importante y es el alcance actual y futuro que está teniendo compliance en las organizaciones. Y no podemos estar mejor acompañados que con Paula Alemparte. Bienvenida, Paula. Muchas gracias, Jimena, por la invitación. No, por favor, gracias a ti por aceptarla, por formar parte de este espacio que vamos a estar todos encantados de escucharte, porque antes que nada les presento a Paula. Paula es abogado en materia de compliance a cargo de la Oficina de Cumplimiento de Viña Conchitoro. Tiene un máster iberoamericano en compliance en la Universidad de Salamanca y ha sido compliance officer durante más de 6 años del Instituto de Formación Ejecutiva DUOC de Chile. Además, Paula se desempeña actualmente en la dirección corporativa de compliance del grupo vitivinícola Conchitoro, como venimos comentando, uno de los grupos más importantes del país, con más de 1.500 empleados y exportaciones a todo el mundo. Y con el auge que está teniendo el sector vitivinícola en Chile, ¿no? Así que bienvenida, Paul, nuevamente. Nos gustaría que, para empezar, nos contaras cómo fueron tus inicios en materia de compliance. ¿Cómo fueron los pasos que te llevaron a formar parte de este maravilloso mundo, ¿no? Primero voy a hacer una aclaración. Todavía no soy máster, estoy cursando el máster en la Universidad de Salamanca, así que aún no me puedo otorgar ese título. Em, yo partí en compliance por un jefe. Yo veía asuntos corporativos, abogado, em, y el año 2013, 2014, inicios, a pesar no tan inicio, pero inicios de materia de compliance en Chile, donde estaban recién partiendo las empresas certificadoras, las empresas a implementar programas de compliance, el que veía muchos temas de compliance en Europa, me dijo, ¿por qué no te metes en este mundo? Y así partí haciendo un curso, investigando el tema, leyendo, y ya el año 2015, 2016 hice un diplomado de compliance en la Universidad Católica y me metí de lleno en este precioso mundo. Mira vos, qué paradójico. Bueno, agradecerle a ese jefe, ¿no? Que ha marcado tu camino y todo lo que él ha generado. Pau, cuéntanos, porque básicamente hoy hablaremos sobre los horizontes presentes y futuros en materia de compliance. Chile, precisamente, fue un país increíblemente precoz en incorporar este flujo europeo-alemán en su ordenamiento, en tiempos en que ni siquiera en España, por ejemplo, teníamos un modelo consolidado. ¿Qué motivaciones vislumbró el legislador chileno en ese momento que motivara su conducta? Es decir, ¿son estos factores extrapolables también al momento geopolítico actual? ¿Y qué desencadenó, por ejemplo, Chile en el resto del continente latinoamericano, ¿no? Sin mentirnos, la primera motivación en Chile fue pertenecer a la OCDE. Ese es el real motivo de por qué nosotros tenemos hoy en día una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Em, y como tener esta responsabilidad de las personas jurídicas, que no necesariamente tiene que ser penal, pero es una exigencia para poder pertenecer a la OCDE, entonces por eso el legislador chileno implementó esta ley ya en el año 2009 y optó por la vía penal inicialmente con cuatro delitos: lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el cohecho de funcionario público nacional y el cohecho de funcionario público extranjero. Pero realmente, si eso hubiese sido la única motivación, esta ley nunca hubiera tenido modificaciones, ¿ya? El legislador chileno ha continuado incorporando delitos. En el año 2016 fue el delito de receptación, el 2018 incorporó delitos del Código de Agua, soborno, negociación incompatible, administración desleal, etcétera. En febrero tuvimos recién una modificación incorporando la ley de control de armas. Incluso en los próximos días deberíamos tener promulgada una nueva ley que incorpore delitos informáticos como delitos base de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces, siempre siento que en primera instancia fue eh, el interés de pertenecer a la OCDE. Hoy en día eh, ya es parte del ADN de la legislación penal en Chile. O sea, no. Y también tiene relación por los casos que han surgido. O sea, una vez promulgada esta ley, saltaron y han saltado un montón de casos y que han tenido una repercusión reputacional para estas empresas en Chile y por supuesto en el mundo, claramente, pero en Chile principalmente, donde los empresarios han tomado conciencia de la necesidad de tener estos programas de compliance. Entonces, yo creo que por ahí es el origen y, y extrapolable al momento geopolítico actual absolutamente. O sea, no,
Hay casos y muchísimos casos que van saliendo, pero también hay casos no solamente de escándalos, sino que hay casos como de éxito. El delito de soborno en Chile es un delito nuevo, relativamente nuevo, el año 2018, y, y ya se cuenta con un primer proceso de principio del año pasado judicial que saltó a raíz de una denuncia en una compañía en Chile. Se hizo una investigación, se acreditó que había soborno, presentaron la denuncia en el Ministerio Público y eso también habla de que tienen un programa de compliance robusto. Entonces sí, es extrapolable absolutamente y vamos a robustecer cada vez más en términos normativos y también en términos de soft law, de mejores prácticas a nivel internacional que están adoptando las empresas. Sí, es tal cual tú lo mencionas, ¿no? Y además es verdad que la normativa chilena ha venido acompañada de grandes escándalos corporativos que le han dado bastante auge, ¿no? A diferencia de lo que ha ocurrido con algunos otros países, como por ejemplo Italia, en la que, o por ejemplo Reino Unido, en la que existe una normativa bastante antigua, etcétera, pero no ha generado tanto revuelo judicial como ha ocurrido con algunas empresas en Chile, ¿no? Ahora bien, vinculado a esto, ¿no? Es decir, los sistemas de responsabilidad de las personas jurídicas actuales descansan en su mayoría sobre la técnica legislativa numerus clausus, ¿no? Es decir, se elabora un catálogo de escenarios delictuales por los cuales se puede responder la corporación y esta lista básicamente en la mayoría de los países es cerrada, es decir, no puede ser ampliada por analogía. ¿Este hecho emana de la propia sustancia de la responsabilidad de la persona jurídica o es una situación contingente que no necesariamente va a pervivir siempre, ¿no? Es decir, ¿qué repercusiones se derivan de ello para el compliance officer a largo plazo? Teniendo en cuenta básicamente, por ejemplo, el compliance officer de empresas multinacionales que operan en más de un país y que tiene que tener en cuenta estos delitos, estos números clausus en cada uno de los países en los que opera. ¿Y cuál es la tendencia también? Porque, por ejemplo, Chile pasó de tener 3 delitos a tener casi más de 10. Perú ha pasado exactamente lo mismo. España también incorporó delitos en el año 2010, en el año 2015, en el año 2019. Y el país más pionero en este punto es Francia, que durante el año 2004, si no me equivoco, la responsabilidad, perdón, en el año 94 el Código Penal establecía un número clausus de delitos, pero con la ley del año 2004, 204, se amplió el número de delitos a todos los delitos, salvo que la ley diga lo contrario, ¿no? Y esto ha sido un punto de inflexión muy importante, teniendo en cuenta esta amplitud y el alcance que pueda llegar a tener. ¿Cuál crees que será la tendencia? ¿Seguiremos con este número clausus o pasaremos a esta analogía o a esta paridad entre la persona física y la persona jurídica? La verdad, yo creo que vamos a continuar. Mira, partiendo porque existen distintas posturas, distintas elecciones de los legisladores para otorgar responsabilidad a las personas jurídicas. Algunos países es penal, como el caso de Chile o España, pero también algunos casos es administrativo y en algunos casos incluso también civil. Por ejemplo, Brasil no entrega o no otorga responsabilidad penal a las personas jurídicas, sino que administrativa y civil. Colombia y Perú solamente administrativa. Entonces, al existir distintos sistemas, distintos modelos para entregar responsabilidad a las personas jurídicas, también existen distintos delitos. Hay muy acotados, como podría ser solamente cohecho funcionario público extranjero, que es como donde parten generalmente estas regulaciones. Pero tenemos casos como Chile o España, que tienen un catálogo importante, o como tú bien decías, Francia, que abarca todo el Código Penal. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy difícil que exista una tendencia a hacer una analogía y que lleguemos todos al caso de Francia, porque es inviable. O sea, tendríamos que tener unos sistemas de compliance o unas oficinas de compliance extremadamente amplias, donde ya el tema no sería una inversión, sino que sería efectivamente un gasto para la empresa. Hay delitos que a mi parecer no cabrían o tendrían que hacerse analogías dependiendo de cuál es el rubro o la industria en la que se desenvuelve la empresa. Entonces,
Contar con catálogos tan amplios y tan variados, el problema está en la adaptabilidad del programa de compliance. Agregar nuevos delitos va a hacer que, y en especial cuando son multinacionales, donde son distintos países, donde uno tiene que llevar el control, digamos, del programa de compliance implementado, y levantar procesos y identificar los riesgos y aplicar controles y después ver la efectividad de los mismos controles, es difícil, porque en general las áreas de compliance son pequeñas. O sea, y en especial en Latinoamérica, que este tema no lleva tanto tiempo y recién está siendo mirado con otros ojos, para muchos incluso sigue siendo un gasto. Y estas áreas pequeñas de compliance no les da para la gestión para adoptar todos estos nuevos delitos y el monitoreo, la revisión, etcétera. En mi caso particular, que somos una unidad pequeña, tenemos mucho apoyo de las unidades de control interno y de auditoría, porque si no, uno no daría abasto, ¿ya? Y por otro lado está la cuestión de la expertise, que eso es súper importante, porque cada delito requiere un conocimiento de la infracción, pero también de los procesos en los que podría llegar a cometerse el delito. Y a veces estos delitos son tan variados, como puede ser tributarios, informáticos, ambientales, que no se puede lograr mitigar realmente el riesgo si no se conoce a cabalidad los temas. Entonces, eso podría ser más perjudicial que beneficioso para una compañía. Y vinculado un poco a lo que vienes comentando y sobre todo teniendo en cuenta el rol que suponen los fabricantes actuales como Global Suite o OneTrust simplemente de suministrar un entorno cloud donde, digamos, colgar hojas compartidas de trabajo que anteriormente se manejaban en Excel, pero básicamente no hay ningún otro valor añadido más allá del hecho de que el entorno es un cloud. Es decir, estos software nacieron en un momento previo a la eclosión de Google Office o la suite de Google Drive, pero a día de hoy hay una carpeta de Drive o un SharePoint de Microsoft que permite la comanipulación de Excel. Es decir, de manera que a día de hoy la necesidad de estos software se ve seriamente cuestionada. ¿Qué deberían hacer estas compañías para mover la gestión de compliance al siguiente nivel? Es decir, qué aspecto tener en cuenta en la privacidad de la información, teniendo en cuenta estos entornos de virtualidad en los que estamos viviendo, ¿no? Acá hay un universo de posibilidades, ¿ya? Y tomando también de la mano lo que mencionaba recientemente, como las áreas de compliance son muy pequeñas y, por supuesto, el error humano siempre está presente, em, con herramientas tecnológicas podemos automatizar procesos que ayudarían un montón, y no solamente en términos de matrices de riesgo online o estos como Google Drive que hay para colgar información y compartirla dentro del equipo de la empresa, em, pero sino que una herramienta que realmente permita la gestión, em, que se pueda mantener el expediente por riesgo, el control de la gestión realizada, el seguimiento, pero también que permitan, y que existen obviamente, herramientas que te permitan hacer due diligence para proveedores, para clientes, para trabajadores, herramientas que te permitan hacer, gestionar, analizar y resolver declaraciones, por ejemplo, de conflicto de interés, o que te permitan enviar, recibir, gestionar, analizar, resolver, o sea, toda la gestión que conlleva las declaraciones de anticorrupción a los clientes y a los proveedores, em, contar con un sistema de reportabilidad, que te cruce datos. Bueno, la tecnología te lleva y te puede llevar a una infinidad de apoyo en términos tecnológicos y de gestión del compliance, y no contar solamente con herramientas, no sé, se ha automatizado mucho el sistema de las declaraciones, o sea, de las denuncias, en herramientas tecnológicas, pero también uno puede pensar que la tecnología va a ayudar a futuro a las empresas a invertir y gestionar de forma mucho más eficiente los riesgos de compliance. Y no solamente hoy como se usa mucho, que es el repositorio, que incluso tiene mucho riesgo respecto de la privacidad, de la misma información que se tiene ahí mismo. Gracias, Paula. Muy, muy buen feedback, sobre todo teniendo en cuenta una empresa como Chitoro que está bastante involucrada con estas plataformas, ¿no? Ahora bien, en relación al tema de la jurisdicción, ¿no? A nivel europeo tenemos reglamentos y directivas sobre jurisdicción única, es decir, la responsabilidad civil de fabricantes, normas de amortización fiscal y societarias, una sustanciosa directiva de la Unión Europea sobre el blanqueo de capitales. ¿Es imaginable una estructura de armonización de compliance a nivel panamericano?
¿Cómo ves este punto en relación a la mayoría de los países, por ejemplo, del Cono Sur o de Latinoamérica en general? Si existe la posibilidad de que haya una voluntad común que unifique algunos parámetros y pueda generar esta armonía que tanto existe en Europa, por lo menos en algunos delitos, ¿no? Blanqueo de capitales, privacidad, etcétera, etcétera. Mira, la verdad es que hay puntos comunes, hay puntos en común entre los países de Latinoamérica y en el mundo en general, pero son más que nada puntos comunes de soft law, de práctica o de mejores prácticas en materia de compliance. En términos normativos lo veo muy difícil. Espero que a futuro se logre, aunque sea una parametrización de un estándar mínimo de un programa de compliance, pero que sea a nivel normativo realmente, ¿ya? Pues a nivel cultural creo que ya se sabe que el mínimo que lo que debe contar o los pilares mínimos que deben contar principalmente estos modelos. O sea, pues sabemos que un programa de compliance debe contar sí o sí con formación y con capacitación a todas las unidades y en especial a las más sensibles, que debe contar con un canal de denuncia. Es impensado que no exista un código ético, o sea, así de básico. No sé, las matrices de riesgo, que se identifiquen los riesgos, los distintos procesos de la compañía. Eso ya sabemos que es así, pero en términos normativos no está. Entonces, incluso a nivel panamericano, hay países que no cuentan ni con regulación en la materia, o sea, de responsabilidad de las personas jurídicas. Como te comentaba antes, otra responsabilidad penal, otras administrativas y civil. Entonces, y tenemos catálogos muy amplios de delitos, otros respecto solo de cohecho, y así hay una variedad tan amplia de estados y las madureces de los estados de los países de la región están tan desigual que es difícil ver que lleguemos a un estándar como tiene la Comunidad Europea, en especial porque no tenemos una organización como la Unión Europea. Pero lo positivo es que la mayoría está avanzando en regularlo y eso ya es importante. O sea, esperemos que la regulación sea de manera efectiva, pero ya está la mayoría de los países avanzando en regular la responsabilidad de las personas jurídicas. Y yo creo que es más que nada la presión de la sociedad civil la que está llevando a ello. O sea, que está presionando, ya sea a través de escándalos o la misma regulación de las empresas que quieren eh, certificarse, o sea por una norma ISO, o quieren, no sé, lograr ser una empresa B. O sea, hay distintas formas de evaluarse, o sea, el Dow Jones, que también les hace mejorar su imagen hacia afuera. Quizás no sea eh, una obligación normativa, pero sí se están autorregulando, y en especial las empresas grandes. Entonces eso creo que va a hacer que empecemos culturalmente a, a llegar a un punto en común. Y no creo que solamente a nivel Latinoamérica, sino que a nivel mundial. Vamos a lograr un punto común respecto a un programa de compliance. Pau, muy interesante lo que nos comentas. Y uno de los aspectos también importantes que incluso hemos grabado en otro de los podcasts es la importancia de la formación, de la sensibilización, de la comunicación, ¿no? No como un gasto, sino, como siempre se dice, como una inversión, pero también como una ventaja competitiva. Sí, trasladamos siempre la importancia de la comunicación de cara a la comunidad, a nuestros usuarios, a nuestros consumidores, y de marcar una ventaja competitiva respecto de la comunicación, por ejemplo, en la página web, en las redes sociales, de empezar a incorporar estas pautas de cultura de compliance para que, digamos, quienes nos eligen, incluso a nivel talento, puedan conocer cuál es nuestra política de materia de compliance. En ese punto, ¿qué estadio futuro se prevé para la formación de compliance? Es decir, las gafas de realidad inmersiva ya se están usando en el campo de la psicología clínica para tratar fobias y hacer simulaciones de escenarios, etcétera, pero ¿crees cuál será el estadio en materia de compliance para sensibilizar a trabajadores que, por ejemplo, operan en diferentes jurisdicciones, con diferentes idiomas, con diferentes idiosincrasias culturales también? Y, ¿Y cuáles crees que podrían ser las tendencias incluso a nivel tecnológico en este punto, ¿no? Mira, o sea, tecnología sería lo ideal, pero como lo comentabas, también es un tema de costo. Aún hay mucha gente, empresarios, que ni siquiera cuentan con los modelos de compliance como una inversión. Eh, y considerar incluso invertir en términos de tecnología para capacitar sería, yo creo que un ideal, cualquier persona que trabaje en compliance le encantaría, pero
Pero lo bueno, por ejemplo, que trajo la pandemia fue eh, las reuniones virtuales, esto ya está muy normalizado, entonces eso también ha permitido poder hacer capacitaciones, por lo menos en mi caso, a las distintas filiales eh, a través de medios tecnológicos. Em, pero, pero los recursos son escasos. Entonces, como hay que saber qué asignarlo, desarrollar una tecnología en términos de capacitación y entrenamiento, yo creo que está muy por sobre los presupuestos que cuentan las áreas de compliance. Ahora, toda herramienta que ayude a la formación siempre va a ser bienvenida, porque la concentración y la capacidad de retención de quienes asisten a las capacitaciones y a los términos de formación, generalmente que no lo hacen de manera muy voluntaria cuando van a estas capacitaciones, termina rápidamente y no logramos el objetivo real, que es que conozcan la norma, el proceso, el código de ética, el cómo comportarse en determinado escenario, o lo que sea que se vaya a capacitar. Entonces, en ese sentido, eh, contar con distintas y variadas herramientas para poder capacitar y que mantenga a la persona que está en formación interesado y que realmente adquiera esos conocimientos sería ideal. Hoy en día yo creo que el más común en términos tecnológicos son los e-learning, pero son poco flexibles y termina pasando que las empresas hacen el mismo e-learning todos los años y los pobres trabajadores están viendo el mismo video una vez o dos veces al año, haciendo la misma prueba. Entonces, realmente se está cumpliendo, es un checklist, cumplí con capacitar o le estoy entregando el conocimiento. Entonces, yo creo que ese equilibrio es bien difícil de llegar. De lograr efectivamente mantener la intención, la concentración de la persona que se está formando o capacitando y por otro lado, nosotros, las áreas de compliance, lograr entregar esa información y transmitirla de una forma eh, que sea efectiva. Y estas herramientas tecnológicas o la tecnología a futuro, mientras sea a menor costo, yo creo que sí, para allá vamos. Vamos a usar mucha tecnología en materia de formación. Sí, tendremos que adaptarnos también a la tecnología y, como decíamos, a las diferencias horarias, a las realidades, al tema cultural, que también eh, hay empresas que operan en 3 continentes y tienen que adaptar su formación a más de 20 idiomas, ¿no? Para mantener esta idiosincrasia. Y vinculado fundamentalmente un poco con lo que venimos hablando y con las problemáticas y con las dificultades con las que nos encontramos en el día a día, ¿cuál crees que es la mayor dificultad que ves a futuro en materia de gestión de compliance? Y paralelamente, ¿cuál es la visión más desafiante que ves desde tu visión? Es decir, nos encontramos con una disciplina relativamente reciente, que no tiene más de 50 años, ¿no? Mucho más en el continente americano. Eh, ¿Qué es lo más desafiante que te encuentras y cuál es la mayor dificultad que ves que tienen las organizaciones en materia de compliance y el oficial de cumplimiento o el compliance officer en esta labor, ¿no? Mira, la verdad, muchas complejidades. Como decías, es una materia relativamente nueva, donde la empresa todavía primero, mucha gente no sabe lo que es, ¿entienden? O piensan que el compliance es como cumplimiento normativo. Cumplo o no cumple, tengo ese permiso o no tengo ese permiso, cumplo con esta ley o no cumplo con esta ley. Eh, y no se entiende realmente que compliance es gestión de riesgo. Es gestión de riesgo normativo, sí, pero es gestión de riesgo al fin y al cabo. Entonces, eso es complejo. El, y siempre va a ser complejo el tema del cambio cultural. El que conozcan el compliance, el que entiendan el por qué cumplir, que no es cumplir por miedo a una represalia, eh, que no es cumplir tampoco por un premio. Eh, entonces, eso es muy complejo. Yo creo que va a ser siempre complejo. Pero en términos de gestión de compliance, yo creo que principalmente, y reflejado, y se ve reflejado en lo que conversamos, es la falta de consenso normativo sobre lo que deberían ser los modelos de prevención de delito o los modelos de compliance. Pues la verdad es que no se sabe cuál es el piso, cuál es el desde. Te pongo un ejemplo. En Chile la ley te permite, es voluntario, sí, la certificación. Empresas certificadoras que están reguladas, que tienen que estar registradas, la CMF, etcétera. Pero ¿qué es lo que van a certificar? Sí, un programa de compliance, me dices tú. Pero ¿qué es un programa de compliance?
porque la ley chilena establece puntos súper claros para poder exonerar de la responsabilidad o atenuar la responsabilidad. Tienes que tener un encargado de prevención de delitos que tenga medios y facultades, tienes que tener los procesos identificados, que se materialice después en la matriz de riesgo. Tienes que contar con auditoría, seguimiento, monitoreo del programa de compliance y ya está. Entonces, ¿qué es lo que tienen que certificar? Lo que dice exactamente la ley, porque a mi juicio sí, debiesen certificar solamente eso. Pero eso no es un programa de compliance efectivo, o sea, te falta una infinidad de elementos y de herramientas eh, para tener un programa robusto. Entonces, ¿qué define cada certificador respecto de lo que debería tener o lo que no debería tener el programa de compliance? ¿Me podrían rechazar la certificación porque yo no cuento con, te voy a inventar una cosa, no sé, un código de ética? O sea, probablemente sí, pero la ley no te dice que tienes que tener un código de ética. No dice que un programa de compliance tiene que tener, para eximirte responsabilidad, debe tener un código de ética. Entonces, yo creo que esta estandarización o, genera un problema a nivel normativo, ¿ya? La falta de consenso normativo, por una parte. Y por otra parte, lo que hablamos, esto de los nuevos delitos, o sea, nuevas materias que son incluidas en compliance. ¿Cómo se abarca? No sé, lo que te decía en un comienzo, vienen nuevos delitos en materia de ciberseguridad, o sea, de ciberdelitos, o sea, ¿cómo, ¿cómo lo abarca una persona que no tiene experiencia en cibercrimen, que no conoce los procesos tecnológicos, que no es tan tecnológico? Por ejemplo, en mi caso, yo no, no soy una persona que maneje la tecnología del rey del derecho, mucho menos saber programar o cómo funcionan ciertos procesos. Entonces, ¿cómo lo abarco? ¿Se va a requerir mayor expertise en los mismos oficiales de cumplimiento? O sea, ¿van a tener que ser expertos en todo? ¿O van a tener que ser equipos más grandes? ¿O se va a tener que usar tecnología o mayor automatización? Eh, Sale una ley y el programa de compliance tiene que adaptarse rápidamente, tiene que ser muy flexible. Entonces yo creo que ahí vienen problemas o dificultades más que problemas para las áreas de compliance y la gestión del compliance en las empresas. Sí, y fundamentalmente poner el focus en las exigencias que tienen en este tema de certificaciones, pero también que no son un escudo para la comisión de delitos, ni para generar una cultura de compliance, ni mucho menos, ¿no? Es decir, mucho se ha hablado y se ha escrito sobre el tema de las certificaciones y hay un gran debate sobre ello, pero me gusta que lo plantees porque la verdad que es muy interesante, Paula. Sí, la certificación es un universo gigantesco y si quieres hacemos otra vez otro podcast para abarcar el tema de la certificación, porque la verdad es que no hay consenso normativo y tampoco hay consenso en materia de las personas que se dedican a compliance o de la doctrina. Sí, 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 tal cual. Podríamos hablar 1000 horas de esto porque es muy apasionante. Yo he trabajado como externa en algunas organizaciones que lo han implementado y si bien son una ayuda muy importante a la hora de establecer pautas para la eficacia de un programa de compliance, no es un elemento, como digo, un escudo que nos proteja ante cualquier irregularidad que se pueda generar y la importancia que tiene la alta dirección en la implementación de estos estándares internacionales, ¿no? Absolutamente. Paula, muchísimas gracias por este tiempo. Ha sido muy didáctico, muy enriquecedor escucharte. Muchísimas gracias por este podcast. Un abrazo muy fuerte a todos los profesionales de la comunidad de Compliance y Fronteras del país trasandino. Agradecerte muchísimo la participación y desde ya sería un placer contar contigo para nuevas oportunidades. Encantada, Jimena. Muchas gracias por la invitación. Estuvo muy buena la conversación y cuando quiera me invita y hablamos de otro tema en materia de compliance. Muchísimas gracias, Paula. Un fuerte abrazo.